Hola a todos, mi nombre es Víctor López, hoy es martes 14 de septiembre de 2021 e iniciamos aquí y ahora un nuevo, en este canal, un nuevo programa dedicado al análisis del mundo post-COVID-19. Es así porque, al menos para mí, desde el 9 de agosto aproximadamente, se cerró claramente una situación de epidemiológica grave en nuestro país que va a dar paso a otra situación post-pandemia en la que no va a ser, al menos de momento, igual a lo que era antes. De hecho, hay muchas cosas que creo que han venido para quedarse. Por ejemplo, se habla del uso de la mascarilla en determinados lugares como hospitales o sitios muy concurridos, que será algo habitual, como lo era en otras sociedades en el pasado, como las orientales. Bien, ¿cómo ha sido la pandemia durante todo este tiempo? Bueno, pues en algo más de un año, aproximadamente unos 16 meses, hemos sufrido una pandemia en nuestro país que ha dejado oficiales unos 5 millones de contagios por esta enfermedad y más de 100.000 muertos. Claro, si tiramos de estadísticas de las comunidades autónomas, que estamos ante unos valores de entre 105.000 y 130.000 decesos en la actualidad. ¿Cómo de grave es esto? Bueno, pues comparativamente, comparado con una de las primeras razones o la primera razón sanitaria de función en España, es aproximadamente igual. Me refiero a el cáncer, que deja más de 100.000 decesos al año en nuestro país. Estaríamos en una situación similar a esta, si bien la afección ha sido muy superior, porque es una enfermedad infectocontagiosa que ha contagiado a mucha gente, 5 millones oficiales, calculo, en torno a los 10 millones reales de personas que en algún momento han sido positivos por esta enfermedad. ¿Cuáles son las cifras o dónde estamos ahora? Bueno, pues estamos en un programa de vacunas cerrado. Se puede ver claramente que hemos llegado a donde también anunciábamos hace un tiempo, pero lo mejor es ver esta gráfica y ver cómo ha desaparecido ya de nuestra pantalla el color naranja prácticamente en todas y cada una de las comunidades autónomas y ciudades autónomas. Es ridículo, reducidísimo el color naranja, que diría la actividad parcial, es decir, los ciudadanos que tienen solo una dosis. Fijaos que el programa de vacunación está cerrado en comunidades como Aragón o como, si quieren, en Navarra, La Rioja. Bueno, son comunidades que prácticamente han llegado a su tope. ¿Cuáles son las mejores inmunizadas a nivel nacional? Bueno, pues el norte claramente, sobre todo siempre lo ha sido, Asturias y Galicia quizás son las que se llevan la palma en cuanto a nivel de inmunidad alcanzado. ¿En qué niveles vamos a movernos? Bueno, no bajo de las cifras ni subo de las cifras que comenté. En torno a los 37 millones de primera dosis, ya estamos en esos 37, 250.000. No creo que se llegue a mucho más. Lo que a partir de ahora ocurra será fruto de la mediación, de que los medios convenzan a más gente, pero ahora mismo estamos en torno a 5 millones de españoles que han decidido libremente no vacunarse. ¿Esto puede afectar y en qué manera? Bueno, realmente, contando también la inmunidad natural, estamos muy cerca, y en algunas comunidades lo están, del 80%. Las peor inmunizadas también, tengo que decir, pues las ciudades autónomas, quizá por problema de datos, de recolección de datos, quiero pensar, y también las Islas Baleares, aún es quizá la que con todo el tipo de inmunidades roza el 70%, o está en torno al 70%, y es quizá la comunidad autónoma con inmunidad más baja. Del resto, pues ya he dicho cuáles son las mejores, todas se mueven en un arco bastante próximo al 80%, teniendo en cuenta esa inmunidad natural de la gente que no se ha vacunado y ha pasado la enfermedad también, ¿no? ¿Son cifras suficientes? Yo creo que sí, sobre todo lo son para que estemos en otra situación completamente distinta. ¿Cuál es la situación o los problemas ahora mismo? Bueno, los problemas sociales yo tengo que llevármelos a que actualmente volvemos a un cariz político, y dentro de la sociedad tenemos sí aún el miedo post-COVID muy importante, y la afección del COVID sobre distintas
personas o de distintos grupos de edades. Puedo adelantar en el informe de la calidad de vida que vamos a realizar o que estamos terminando en estos momentos, que curiosamente, después del análisis de una encuesta representativa para toda España, hemos llegado a la conclusión de que las franjas de edad más afectadas en su calidad de vida por el COVID han sido claramente, esta creo que todo el mundo lo sabe, la de mayores de 70 años, pero curiosamente y prácticamente con los mismos niveles, de 85% sobre 100, es decir, una barbaridad, serían los que tienen entre 20 y 29 años. Han sido los gran dañados, y estos tendrán problemas durante toda su vida y lo arrastrarán durante toda su vida. Ahí es donde como sociedad tenemos que preguntarnos y tenemos que intentar mejorar esa situación para ellos, para los más jóvenes, porque han sido los más dañados en su calidad de vida. Así, insisto, se extrae de los resultados de esta encuesta que se realizó justo al final de la segunda gran ola, tercera en los medios. ¿Qué deciros más de cómo está el tema? Además del problema que digo, hay un tema de miedo. Hay mucha gente que se niega a volver a la nueva normalidad, que tiene miedo de realizarse como persona, tiene miedo de actuar o de interactuar, mejor dicho, con otros ciudadanos. Aquí está el grave problema social que tenemos ahora mismo y del que otros pues irrumpen por edad, por posibilidades, como si les fuera la vida en ello, y vienen las grandes juergas que se montan y las grandes fiestas, ¿no? Pero hay mucha otra gente que no lo puede hacer o no lo sabe hacer y queda recluida en casa y tiene un drama particular porque está atemorizado por poder contraer la enfermedad y de ello incluso morir, ¿no? La situación, te he dicho, está más que controlada en este momento. Estamos ya con índices acumulados en torno a 100. Esta semana vamos a bajar de 100, lo cual a este nivel de detección es como estar antes por debajo de 50 seguro, y bueno, hay algunas comunidades como Asturias que ya lo ha hecho, ya ha caído por debajo de 50 de índice acumulado a 14 días, es decir, estamos en una situación infinitamente mejor. No digamos el tema de hospitalización, que ya estamos en unos 4.300 hospitalizados, 400, y de ellos pues en torno al millar son los que están en UCI. Esta semana se prevé que caiga por debajo de los 1.000 la cifra de UCIs en toda España. Por lo tanto, si relativizamos, la situación está muchísimo mejor. Ahora mismo el nivel de decesos todavía es un poquito elevado, estamos cayendo del último rebote, estamos en 70, aproximadamente 70 decesos diarios por COVID. La normalidad podría ser esta, pero quizá hay suficiente entre vacunas y tratamientos para que estemos, como dije, en torno a 30 personas, como mucho en toda España, 30 decesos al día por esta situación debida fundamentalmente a gente de mucha edad o con patología previa que contrae la enfermedad. Es decir, el temor debe ser mediado por todas estas informaciones también. Es necesario vacunarse los que no lo han hecho, porque está demostrado que ayuda, pero además es necesario pues librarnos de ese miedo, de esa angustia que muchos ciudadanos españoles aún tienen hoy, ¿no? La positividad está muy baja, ya está en el 5%, y bueno, pues incluso después del programa de vacunación, que ya está cerrado a estos días, es creo que más que conveniente que poco a poco nos hagamos o estemos en esa nueva realidad. Respecto al programa de vacunación, ahora mismo quedan en torno a 1,5 millones de dosis que aproximadamente contabilice o que estime 1,5 millones, o mucho 2 millones de dosis que haya que inocular todavía, que nos llevarán a unos 70 millones de dosis administradas. Por lo tanto, a la fecha puedo decir que ya tenemos en torno a 5 millones de vacunas extra. El gobierno está asimilando, guardando seguramente para cuando se inicie la campaña de vacunación de gripe en torno a octubre, porque lo podría empezar a hacer ya, vacunar al menos a los ancianos residentes y también a los ancianos con problemas o patologías previas, algo así como lo haga en la campaña de la gripe. Creo que podría hacerlo a la vez, como se ha dicho, y sería un acierto esperar a entonces, quizá haberlo hecho ya, sería también una posibilidad. Por vacunas es plausible, seguramente que por tema de logística, etcétera, pues se prevé hacer junto con la campaña de vacunación de gripe, porque vacunas afortunadamente en nuestro país hay y habrá.
Bien, respecto a más datos y ahora económicos, bueno, pues se ha cerrado hoy justamente el tema del IPC, estamos a un 3,3 y ahí viene el problema, el primer problema que ya anunciaba también. Después de la crisis COVID vendrán ayudas europeas. Vendrán crisis energéticas, subidas de precios de algunos componentes energéticos, del gas, del petróleo, y todo esto está haciendo que suba nuestra factura de la luz, y ya lo vemos en agosto en el IPC armonizado, y lo vemos a un nivel del 3,3 mucho más elevado que hace unos meses, fundamentalmente por tres situaciones: por el tema de como decía, de la electricidad en casa, un problema de precios en vivienda, por un problema de precios en transporte, también por todo el tema de gasolinas, gasóleos en automoción, y finalmente también el tema de materias primas, de frutas y hortalizas, que han subido de precio más de lo deseable. Son los tres factores clave. De los tres, el más importante para agosto ha sido, y no puede ser de otra manera, la electricidad. Se anuncian bajadas, pero están tardando mucho, fuera de la reducción del IVA hasta final de año. Veremos si realmente se hace y se hace bien. El otro problema grave de nuestro país vuelve a resurgir, que es los problemas territoriales, de la mano de Cataluña y la inestabilidad política que va a traer asociado de cara a unos nuevos presupuestos estatales y de cara a todo el movimiento político. El problema de Cataluña pues nos va a pasar factura a todos de nuevo. No sabemos a qué nivel, se reúnen mañana, está previsto esa reunión, esa mesa de diálogo, y vamos a ver hasta dónde se tira la cuerda esta vez y cómo afecta, que afectará ineludiblemente en contra. Ese será el efecto, o sea, será un efecto negativo para el desarrollo dentro de nuestro país y para el impulso de nuestra actividad en todos cada una de las comunidades autónomas, incluida, por supuesto, la que más lo sufrirá a priori, que de nuevo puede ser Cataluña. Bueno, pues los datos los he ido repasando, como habéis visto, me mantengo en todas las estimaciones, no voy a insistir, pero bueno, sí que me gustaría, por el tema de funciones que lo dije, deciros dónde estamos. Lo anunciaba la semana pasada, hubo un problema en los datos de Cataluña, de nuevo, que nos hacían pensar que estaban sobreestimados, que se habían sacado decesos de otras semanas anteriores, se había reestimado, como algunas veces más ha pasado, y efectivamente esta semana tenemos 512 decesos, es decir, estamos muy por debajo de la cifra tope que os dije, que era 600. Es decir, estamos a unos 72 decesos día. Bajará más. La semana que viene mi estimación está en torno a 400 de máximo, yo creo que estaremos por ahí, y bueno, pues eso nos llevará pues a unos 55 decesos al día. Vamos a ver si esa estimación es correcta. Yo creo que sí, que estamos en esa situación, y bueno, y que veáis la ola cómo ha quedado. Realmente para mí siempre hubo una ola que no está aquí dibujada, que es la primera, y una segunda gran ola con un bache intermedio, que fue la que se originó a finales de octubre del año pasado y que acabó a mediados de febrero de este año. Después han sido dos rebotes, uno que hubo, y hospitalariamente lo he de medir, no por contagios, que eso ya sería otro nivel de olas, uno que hubo en torno a la Semana Santa y otro que ha habido muy similar en el mes de agosto, pero con una diferencia clave, agosto y julio, perdón, en el verano, una diferencia clave. En la Semana Santa no se nos dejó salir, casi se nos prohibía salir o se nos aconsejaba no hacerlo, aunque la gente salió y se movió, y ahora ha salido todo el mundo, es decir, con una movilidad prácticamente normal o incluso más de lo normal, porque muchos de los nacionales hemos hecho turismo nacional, pues el repunte ha estado en los mismos niveles que abril. ¿Qué quiere esto decir? Que según ha ido progresando el programa de vacunación, pues claramente el repunte baja. Por tanto, sí, creo que habrá otro repunte de contagios, no igual, no al mismo nivel ya ni tan siquiera de cara a invierno, pero el tema hospitalario estará aún por debajo de esta situación, que no ha colapsado ningún hospital, ninguno. Ha habido alguna tensión puntual en algún caso, pero en este caso no ha habido tema de colapso. Por tanto, la situación hospitalariamente está controlada. Epidemiológicamente está bastante más controlada sus tratamientos, y por todo ello creo que estamos a otra cosa, es otro tipo de sociedad, insisto, hay que estar ahí en esa situación. Bueno, incluso
en el nivel de contagios, ya estamos en el 100 de índice acumulado a 14 días aproximadamente, ya digo, estamos bajando y lo superaremos esta semana, es decir, estaremos por debajo de esta semana, y bueno, pues la situación es de caída continua, estamos ya en cifras de menores a 30.000 contagios a la semana, lo cual lleva un régimen en torno a unos 4.000 días y vamos a seguir bajando. Y bueno, pues esa es la situación y el resumen. Las vacunas han terminado, como decía, estamos acabando algunas de la segunda pauta y animando a gente a que se vuelva a vacunar, porque todo ha quedado, como decía, en torno a ese porcentaje del más del 20% en los jóvenes que han decidido no vacunarse, y eso es lo que queda. Aún así estamos a un nivel que somos ejemplo de cara al mundo, porque estamos muy cerca, o vamos a estar muy cerca de ese 80%. Yo creo que en la pauta completa vamos a estar en torno al 76% de la población INE del año pasado, de la población española. Bien, con esto quiero más o menos ir terminando, solo decir que, o añadir, mejor dicho, que a los problemas macro que hay actualmente, fundamentalmente de calentamiento de la economía a través de la subida de precios, inflación, que va a continuar y que puede ser malo, claro, porque hace perder capacidad adquisitiva, es decir, cada vez podemos comprar menos cosas porque ganamos lo mismo y sin embargo tenemos que gastar más para comprarlo. Por ejemplo, para irnos de donde sea tu residencia a la ciudad al lado, pues cada vez te cuesta más, pues el kilómetro te cuesta más y sigue gastando lo mismo, por tanto se detrae más dinero de lo que tú ganas, por tanto eres más pobre comparativamente hoy que hace unos meses. Ahí está la maldad de la inflación o de que suban los precios, y esto ha venido de momento para quedarse. El control de gobierno es necesario, sobre todo en el tema de la electricidad, porque si no empezaremos a calentar la economía demasiado y después vendrán la subida de pensiones, la subida de salarios, y todo esto hará un crecimiento no deseado de la economía, cuando se prevé que sí, que España tenga un gran crecimiento real este año, pero que podría estar dañado por esa situación. Acabo con alguna cuestión más, alguna reflexión más sobre la crecida del ahorro. Ha habido con toda la pandemia un crecimiento del ahorro particular, pero también ha habido un crecimiento de la desigualdad. Dicho de otra manera, hay más ricos que son más ricos aún, es decir, los ricos son más ricos aún, y hay más pobres, bastante más pobres, o gente que está por debajo del umbral de pobreza hoy en día. Entonces la desigualdad ha aumentado. Esta crisis epidemiológica ha hecho aumentar las desigualdades. Serán muy necesarias ayudas del gobierno en el sentido de converger o de mejorar esta situación. Y nada más, de momento eso va a ser toda la información que os quería dar esta semana. Cuidaros mucho y sobre todo hay un problema fundamental. Estamos en una situación claramente distinta, los datos así lo corroboran, ahora falta que socialmente se interiorice y se haga mayoritaria. Dicho de otra manera, aceptemos esta nueva normalidad en la que tenemos y estemos dispuestos a vivirla sin miedo, porque si no será muy complicado que nuestra sociedad avance y avance para bien. Insisto, la pandemia en el sentido pandémico, no endémico, en el sentido de una enfermedad grave en nuestro país hoy en día puede decir que es una situación del pasado en cuanto a su maldad, letalidad, etcétera, etcétera, en nuestro país. Eso sí, los movimientos internacionales, aún dependiendo a qué países, serán difícilmente tratables y, por supuesto, la crisis, como ya dije también, ha venido para, de momento, y así es, como casi todas las crisis, aumentar la brecha entre ricos y pobres, tanto en nuestro país como a nivel global. No quiero entrar de momento, lo dejaremos para la semana que viene, en la situación global, pero sí que la esfera, la geolocalización, la geopolítica ha cambiado bastante después de todo esto. Me quedaré con el tema de Afganistán y ya digo, la semana que viene trataré de recoger datos en este sentido para avanzarlos y daros. Cuidaos mucho y hasta próximos programas. Un abrazo desde aquí, desde vuestro programa Post-COVID-19, Víctor López.